Nuestra siguiente parada, Sahagún. Su origen tuvo lugar a la sombra de un monasterio dedicado a los santos Facundo y Primitivo. Del monasterio benedictino de la Orden de Cluny, Real de San Benito, baluarte de la reforma religiosa que tuvo lugar en León y Castilla en los siglos XI, por desgracia solo se conservan unos pocos restos como la capilla de San Mancio, originalmente dedicada a San Benito. Esta está formada por una nave de 3 tramos, de los cuales el último ha desaparecido. Se situaba al norte del ábside de la iglesia y acogió las reliquias de San Mancio cuando fueron llevadas a Sahagún. Es una construcción del siglo XII del tipo románico mudéjar. Antiguamente existían 2 torres gemelas que flanqueaban la entrada al monasterio. De ambas solo ha sobrevivido a los incendios y saqueos una de ellas, al instalarse en la misma el reloj de la villa. En el arco de San Benito, por la parte de atrás se pueden ver la composición de las 3 naves que tenía el templo. Fue construida en 1662 según el diseño del arquitecto Felipe Berrojo para sustituir a la portada románica anterior que estaba en ruinas. En la iglesia de San Tirso, de estilo románico mudéjar, en que su construcción tuvo lugar en el siglo XII utilizando la piedra en el ábside central para después utilizar el ladrillo. Los ábsides laterales se levantaron ya completamente en ladrillo. La torre, de planta rectangular, se levanta sobre el crucero, presentando 4 cuerpos con arquerías de herradura y apuntadas. En su interior presenta 3 naves con cubierta de madera. Está considerada el prototipo de las obras mudéjares del foco artístico de Sahagún. La iglesia de San Lorenzo es uno de los mejores ejemplos de iglesia mudéjar de carácter híbrido, con elementos románicos, góticos y musulmanes. Al contrario que su hermana la iglesia de San Tirso, San Lorenzo está construida enteramente de ladrillo. La cabecera tiene 3 ábsides con bellas arquerías de herradura y alfiz con frisos de ladrillo en esquinilla. La enorme torre troncopiramidal presenta 4 cuerpos. El inferior tiene arcos ciegos. Los 2 superiores presentan 4 vanos con arcos doblados y el último 5 vanos rodeados de arco sencillo. El santuario de la Peregrina fue fundado en 1257 como convento franciscano, tras la autorización en 1245 de su construcción por el monarca Alfonso X. Del conjunto, construido totalmente en ladrillo y de estilo románico mudéjar, se conservan la iglesia y la parte del claustro, reformados en numerosas ocasiones, la primera consta de una sola nave dividida en 5 tramos con crucero, con 3 capillas laterales y un arco ábside semicircular. En la decoración exterior destacan los arcos ciegos y polibulados, los cuales delatan influencias artísticas venidas del sur. Nada más salir de Sahagún encontramos el monasterio de San Pedro de las Dueñas, monasterio cisterciense femenino. Su fundación se remonta al siglo X, aunque el actual edificio del monasterio es del siglo XVIII. La primitiva iglesia aún se conserva, siendo la parte más valiosa artísticamente de todo el conjunto. Se trata de una edificación de estilo románico mudéjar del siglo XII que se comenzó a construir en piedra y se terminó en ladrillo. La planta primitiva de la iglesia es de 3 naves, teniendo la central el doble de anchura que las laterales, sin crucero, con cabecera de 3 capillas de tramo recto y ábsides semicirculares. En el exterior, una torre cuadrada de ladrillo y con 3 cuerpos emerge sobre el primer tramo de la nave central. Sorprende la calidad escultórica de los 16 grandes capiteles que hay en su interior, todos ellos al más puro estilo Jaca Fromisa, en el que los artistas se afanó de representar de todas las maneras posibles al león símbolo. Y además el delicioso e ingenuo capitel de las 7 monjas y las 3 aves ubicado en el norte del arco triunfal del ábside central. Del claustro románico solo se conserva un arco en el Museo Arqueológico Nacional. Entramos en León, donde a la orilla del Bernesga alzó su campamento la Legio VII Germina de Roma, proporcionando el desarrollo de una ciudad. Legio, posteriormente tomada por los árabes, fue ulteriormente reconquistada y muy relevante su influencia en el mundo alto medieval.
Lo primero que nos topamos es la iglesia de Nuestra Señora del Camino, antiguamente del Mercado. El templo, de trazas románicas, se encuentra a la vera del Camino de Santiago a su paso por la ciudad. Su primera advocación hace alusión a esta circunstancia, mientras que la segunda alude al mercado que se celebraba en la plaza aledaña. Presenta planta irregular basilical de 3 naves, sin crucero, con ensanchamiento creciente de pies a la cabecera. Presenta 2 ábsides románicos decorados con bóvedas de horno, bellos capiteles y líneas de imposta con taqueado jaqués. Los pies del edificio se cierran con bóveda de crucería. La torre es obra de Felipe Cajiaga, habiendo sido rematada por Fernando de Compostiza. Tiene una portada románica de arco ciego. Continuamos hasta la catedral, iniciada en el siglo XIII. Es una de las grandes obras de estilo gótico de influencia francesa, conocida con el sobrenombre de Pulcra Leonina, que significa la Bella Leonesa. La Catedral de León es conocida sobre todo por llevar al extremo la desmaterialización del arte gótico, es decir, la reducción de los muros a su mínima expresión, para ser sustituidos por vitrales coloreados, constituyendo una de las mayores colecciones de vidrieras medievales del mundo. Está construida sobre una antigua catedral románica, que a su vez la levantaron sobre el Palacio Real, en el que convirtieron las fuerzas cristianas de la Reconquista las antiguas termas romanas. Cuenta con 3 naves y un transepto. La nave central mide 90 metros de largo y 30 de altura, mientras que las 2 naves laterales miden 15 metros de altura y se unen a través de una girola. Se cubren con bóveda de crucería cuatripartita en los tramos rectangulares. En sus muros presenta 125 ventanales con 1.800 metros cuadrados de vidrieras policromadas de origen medieval, siendo consideradas de las mejores del mundo en su género. En el triple pórtico occidental de acceso al templo, la portada central de la Virgen Blanca o del Juicio Final está presidida por el Cristo Juez, que muestra sus estigmas, mientras que los ángeles portan los instrumentos de su martirio, y la Virgen y San Juan se arrodillan como principales intercesores. El ábside es la parte más antigua de la catedral, debido a que las iglesias comenzaban a construirse por la cabecera, para poder realizar culto antes de la conclusión definitiva del templo. La vista de la catedral desde el ábside es una de las más impresionantes, porque es una zona donde los arbotantes alcanzan su mayor espectacularidad. Continuamos hacia la mayor muestra de estilo románico que hay en España, la Basílica de San Isidoro. Sobre 2 antiguos templos prerrománicos dedicados a San Juan Bautista y San Pelayo, destruidos por Almanzor, levantó Alfonso V una iglesia a San Juan, que estuvo complementada por un panteón regio, el primero organizado en este lugar. Este edificio fue sustituido por el que levantaron Fernando I y su esposa Sancha, ya en lenguaje románico, para albergar las reliquias de San Isidoro, traídas de Sevilla en 1063. De esta iglesia solamente se conservan los hastiales del ángulo norte. Tras su muerte, su hija Urraca añadió el panteón con tribuna encima. El panteón, además de soberbios capiteles, contiene uno de los mejores conjuntos de pintura mural del románico, en el que se abordan diversos temas religiosos: Cristo en Majestad, Anunciación de los pastores, Degollación de los inocentes, etc., o profanos como el famoso calendario agrícola. La nueva iglesia plenorrománica fue acometida en torno a 1100. En un segundo momento la iglesia se amplía en la cabecera y transepto. El arquitecto Pedrus d'Ustambel es el arquitecto de la actual iglesia del siglo XII. La consagración del templo en 1149 fue presidida por Alfonso VII, el emperador. En 1188 tiene lugar en la canónica de San Isidoro las primeras cortes europeas con presencia de los 3 estados convocados por Alfonso IX, cuyo decreta o Carta Magna Leonesa ha sido reconocido por la UNESCO como el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo, concediendo a León el distintivo de Memoria de la Humanidad y convirtiendo a la ciudad de León en cuna del parlamentarismo.
El interior sorprende al visitante por su intensa luminosidad debido a la gran cantidad de amplios ventanales de la nave central y del crucero sur. Posee una rica decoración en imposta de ajerezado, motivo que se ve tanto en parámetros rectos como curvos. También los capiteles son ricos y numerosos. Solo se puede ver desde fuera la fachada y el ábside meridional. El resto del edificio está rodeado por otras construcciones y la parte de poniente está oculta por la muralla, a excepción de la torre. Desde el exterior se aprecian las tres alturas de las naves. La cornisa de la nave central es ajerezada y se apoya en modillones de influencia mozárabe. Las dos portadas románicas corresponden a esta fachada. La más antigua es la del Cordero y la más moderna la del Perdón. Son dos ejemplos del románico pleno, lo más antiguo que se construyó en el Reino de León. La Puerta del Cordero presenta un conjunto escultórico de primer orden. Su nombre deriva de la figura que preside el tímpano, el Cordero místico, al que acompaña el sacrificio de Isaac. La puerta está enmarcada por figuras de San Isidoro y San Pelayo y los símbolos del zodíaco. La Puerta del Perdón, en su tímpano se representan las tres escenas del descendimiento en el centro, flanqueadas por las tres Marías ante el sepulcro vacío y la ascensión de Cristo. A los lados de la puerta se sitúan las figuras de San Pedro y San Pablo. El Panteón de los Reyes de León se encuentra situado a los pies de la Basílica de San Isidoro. Es el lugar en el que durante la Edad Media recibieron sepultura la mayoría de los reyes y reinas del Reino de León. Es un espacio rectangular con pórtico de aproximadamente 8 metros de lado, con dos robustas columnas sobre las que se apoyan 7 arcos que dividen el espacio en 3 naves. El ciclo pictórico que adorna sus muros está considerado una de las obras cumbres del románico español. A lo largo de los muros y de las 6 bóvedas resultantes se desarrollan los 3 ciclos litúrgicos: Navidad, Pasión y Resurrección, formando un itinerario que tiene su inicio en el muro meridional y que, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, culmina en la puerta que da acceso a la iglesia. Llegamos a Astorga, la capital de la maragatería. Es uno de los lugares más conocidos y emblemáticos de todo León, donde quedan muy pocos vestigios del arte románico. Destacan el Santuario de Fátima, cuya fachada conserva 4 capiteles románicos, que antes fue iglesia de San Julián. Es un templo edificado a finales del siglo XII, renovado en el siglo XVIII y restaurado en el siglo XX, que aún conserva restos románicos, como la portada de la fachada occidental. La capilla de la Vera Cruz, del siglo XV, y a su lado la iglesia de San Francisco y convento de los Padres Redentoristas, que data del siglo XIII, pese a la fachada que es del siglo XVII. En ella se encuentran las tumbas de las familias nobiliarias de la ciudad. La iglesia de San Bartolomé, construida a finales del siglo XI, ha sufrido sucesivas intervenciones, no quedando apenas nada de su origen románico, pero su importancia reside en el papel histórico que ha desempeñado, ya que en ella se reunía el concejo de Astorga desde el siglo XIV al XVIII. La catedral tiene unos orígenes muy antiguos. Se conocen detalles desde el siglo III. La importancia de la catedral de Astorga la vemos en que es de las pocas que tiene el título de apostólica. El edificio actual se comienza en el año 1447 sobre los restos del románico, haciendo la cabecera y los 2 primeros tramos con la técnica del gótico tardío. Continuó su desarrollo hasta el siglo XVIII y se puede ver que no fue ajena a otros estilos como son el renacentista y el barroco. En el Museo Cardenalicio encontramos piezas de inestimable valor como la cruz del siglo XII, la arqueta de San Genadio, Cristo bendiciendo con mano extendida y Virgen con niño y libro de cánticos. Y saliendo del museo continuamos camino hacia San Pedro de los Montes.